Nos reunimos aquí en el Instituto Europeo para el Emprendimiento en esta jornada patrocinada por Tecnotópica. Tecnotópica es una de las empresas que residen en el instituto y está orientada a producir y fabricar productos relativos al conocimiento del emprendimiento y al favorecimiento del emprendimiento. Nos hemos reunido aquí con don Enrique Castelló. Don Enrique Castelló Muñoz es catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Complutense de Madrid, consejero académico de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, EUDE, y pionero del proyecto EUDE Emprende. También es consejero del Colegio de Economistas de Madrid y vocal de la Comisión Enseñanza de la Economía. Además, don Enrique es experto del Comité Económico y Social Europeo en temas de educación financiera. Nos acompaña también hoy aquí don Alfonso Valero, sociólogo, profesor de la Universidad Complutense, investigador social en el equipo de estudios EDE y con una vida profesional muy orientada hacia el tema de la educación. También nos acompaña José Ignacio Fernández, socio fundador del Instituto Europeo para el Emprendimiento, que ha dedicado prácticamente la mitad de su vida al sector académico y a la toma de decisiones, llegando a ser vicerrector, ha sido secretario general del IESE y actualmente es directivo y consultor y asesor de distintas empresas. Al final, pues todos los países de nuestro entorno coincidían en que las enseñanzas en estas materias, al decir estas materias me refiero a la economía, al emprendimiento y a la financiación, que son en definitiva troncos comunes de la ciencia económica, ¿no? Decían que al final todo esto pasa por empezar en los colegios, pero hay nuevos conceptos como es el del emprendimiento y el del emprendedor. Esto significa que de alguna forma las cosas cambian y se da introducción a este nuevo escenario de esta figura estimada del emprendedor. Pero el emprendedor no solo nace, el emprendedor también se hace. Hay ciudades que son las mecas del emprendimiento, todos pensamos de inmediato en Silicon Valley, etcétera, pero también nosotros desde aquí podemos construir obviamente esas escuelas de especial interés para la juventud que sabe apreciar valores, esfuerzo, dedicación y sobre todo, repito, la formación continua. Es importante porque en el propio instituto pues lo he visto con el coworking, que es un tema también tan de moda, porque hoy con las individualidades no se llega a ningún lado. Es decir, entiendo que lo más importante es el trabajo en equipo. Aprovechar las potencialidades del individuo para construir y formar su idea. Es decir, que con el tiempo hay que dejar que uno se desarrolle. Por eso, más que nunca se habla hoy de competencias esenciales. Mejorar, y efectivamente tenemos que mejorar, pero sin duda hay algo claro, aunque se critique y se critica habitualmente al sistema educativo, con razones, es que los jóvenes salen mucho mejor preparados, tienen mucha mayor capacidad y la respuesta de la sociedad, de los adultos, es, digamos, no está ajustada a las circunstancias, porque hay un cambio tecnológico importantísimo, hay un cambio en el conocimiento. Ya no es tanto el capital para formar y para crear riqueza, son las ideas, ¿no? Y ahí tenemos multitud de ejemplos donde unas buenas ideas, puestas en una dirección adecuada, generan riqueza. O sea, no se puede basar ya hoy en día la formación en los conocimientos puros y duros, eso lo sabemos todos, pero hacerlo, cambiar esa dinámica, es lo que, digamos, cuesta, y cuesta bastante porque son hábitos, son actitudes, son comportamientos muy interiorizados y que tenemos que modificar. Pero es que emprender es esfuerzo y riesgo. Si la sociedad no asume que es esfuerzo y riesgo, no va a salir ningún emprendedor por mucho que les demos clases de cómo emprender. Recuerdo que mi padre decía que él tenía 400 familias a su cargo. Es decir, el mérito no estribaba en emprender, ni siquiera en ganar dinero, sino el mérito era cómo de alguna manera se ayudaba a que aquello fuese algo estimado por la sociedad. ¿Cuántos padres en España han tenido a sus hijos o les han permitido trabajar en tiendas, descargando camiones, trabajando en bares, en cafeterías? Aquí incluso para algunos casos es un castigo. ¿Cómo va a ir mi hija a trabajar si está haciendo tercero de Derecho? Bueno, es que en Estados Unidos allí trabaja todo el mundo, pero desde el más rico hasta el más pobre.
Una persona que trabaja desde los 14 años, claro que puede emprender. Un señor que ha estado en su casa, que le han educado, que por hacer una carrera va a tener el sueldo fijo para toda la vida, ese no le va a salir nunca a ser emprendedor. Tiene que haber un reconocimiento social, tiene que haber unos sindicatos que apoyen al emprendedor, no como persona, al emprendedor que no es un monstruo, no es un explotapersonas, es una persona que se esfuerza por sacar adelante un proyecto y que en ese arrastre se lleva con ello a todo lo que procede. De alguna manera es un tema de cultura emprendedora, es decir, si comparamos la cultura anglosajona con la cultura española desde el punto de vista del emprendimiento, pues, lógicamente es la otra cara distinta de la que nosotros queremos llegar y que de alguna forma hay que empezar. Y esto es cuestión de mucho tiempo, pero también de educación. Es decir, porque tenemos que ir sembrando poco a poco si es que queremos recoger, ¿no? Y haciendo frente a todas las adversidades que en nuestro camino se van presentando. Por eso ya antes mencionaba lo del ecosistema del emprendedor. Es decir, tenemos que tener en cuenta el sistema educativo, tenemos que tener en cuenta el sistema financiero, tenemos que tener en cuenta las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Porque dicho sea de paso, también nace hoy la figura del empresario socialmente responsable, con lo cual entraríamos en la teoría de los stakeholders. Es decir, no solamente es el empresario y el accionista, sino los clientes, los proveedores, en definitiva la sociedad en general. Tenemos aquí una realidad pasada, que es la crisis económica, que quizás ha sido una exacerbación irracional de algunos aspectos, lo que nos han llevado ahí. Pero en cambio tenemos que recoger lo bueno, tenemos que recoger ese capital social que está ahí, ¿no? Que es digamos, esa necesidad de reinventarnos, esa capacidad que tiene el conocimiento de poder, digamos, generar riqueza y de sobrepasar los problemas y las dificultades. Y luego saber levantarse, ¿no? La sociedad también a veces también es muy cruel en ese sentido, ¿no? Que al que tropieza una vez le estigmatiza y ahí le condena prácticamente. Hay que ir modificando esos comportamientos, hay que ir viendo también, porque vamos a una sociedad cada vez más blanda, ¿no? Aquí en el instituto decimos que evidentemente hay muchas materias teóricas que ayudan a emprender y que son necesarias, pero realmente se aprende a emprender emprendiendo. El papel del Estado, y en esto tiene mucha importancia, como tú comentabas, Enrique, para crear el marco general, pero un marco general se puede crear dando libertad, no poniendo más medidas para esto. Fijaros que en el instituto tenemos unas ideas muy claras, que creemos que el individuo necesita libertad para vivir. La libertad trae diversidad, y la propia diversidad, por querer ser diferente, es lo que te hace generar emprender y hacerlo distinto que el otro. La influencia que tenga el Estado tiene que ser muy grande, pero no por hacer, sino igual por no hacer. Ahora me pongo como padre, bueno, yo soy abuelo, ya mis hijos ya están colocados, pero suponiendo como padre, como alguno de los... De emprender sí, pero te da miedo, porque ves que la situación global que rodea no le va a ayudar. Hay muy pocos que se deciden de que sus padres le apoyen, porque no hay suficiente experiencia, por decir así, visibilidad de muchos casos de esos que no han pasado nada y que lo han hecho relativamente bien a lo largo de su vida personal y profesional. Por un lado, yo apuesto por la formación, porque es palanca de cambio, porque es transformar que no conformar. Y yo lo diseñaría de la siguiente forma, es decir, siguiendo con el límite por debajo de 18 años, centrándome en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato, yo diseñaría un programa teniendo en cuenta competencias básicas. Es decir, hay una normativa en nuestro país de 2006 que hace referencia a una serie de competencias básicas en las que yo me fijaría fundamentalmente, por razón de la materia, en tratamiento de la información y competencia digital. Sí. También competencia social y ciudadana, sí. Autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender. Incluso esta última podría ser aprender a emprender. Todas esas, perdóname Enrique, son competencias que están ya en el decreto, en la legislación vigente. Es una legislación vigente, porque yo lo digo desde el punto de vista, como decía también José Ignacio, hace falta de alguna forma un marco institucional que apoye cualquier iniciativa desde el punto de vista del emprendimiento. En cuanto a la educación,
en iniciativas emprendedoras o el emprendimiento, yo mencionaría esas 4 competencias básicas. De forma que al alumno de la ESO y del bachillerato se le pudiera orientar con esas materias, con un lenguaje sencillo, conciso y ameno y atractivo, sobre unos ejercicios prácticos muy sencillos acerca de lo que es, a título de ejemplo, cómo se prepara una factura doméstica, un presupuesto familiar, etcétera, cosas del día a día. El problema número 1 de nuestro país en estos momentos es el paro. Ahora, el emprendimiento, y paso a la visión ya de negocio empresarial, el emprendimiento no es la única vía para la recuperación económica, pero sí una alternativa. Tenemos, desde el punto de vista de apoyo al emprendedor, ya no desde el punto de vista educativo, sino ya desde el punto de vista de la praxis y del negocio, una nueva ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. ¿Por qué? Porque una asignatura pendiente de la empresa española es la búsqueda de mercados exteriores. Si el mercado nacional está saturado, tenemos que salir al exterior. Ahora, ¿cuál es el problema en España y en Europa? Que la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas. Entonces, un tema son las alianzas estratégicas, que para eso están. Entonces, el emprendedor lo que necesita es información y asesoramiento. Es relativo. El fracaso es un cambio de trabajo. Es que es relativo. Es decir, mucha gente que no es que haya fracasado por el sistema, no por él. Es que hay 2 fracasos. Uno, cuando te dice el sistema que fracasas, que es porque has suspendido, y otro, cuando te sientes fracasado, que no son cosas. Es decir, la mayor parte de los emprendedores de Silicon Valley, digamos, son fracasos del sistema, no de ellos. Para ellos ha sido hecho. Pero recordad que han estado fuera del sistema, no han tenido sus estudios universitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que eso hay que tener, cuidado. Me parece que hay una cuestión fundamental que es el protagonismo. Es decir, tiene que haber paulatinamente una mayor enfatización de que un joven esté en el ámbito civil, esté en el sistema educativo, esté en la familia, etcétera, tiene una capacidad de ir protagonizando paulatinamente su propia vida y de sus actos, y por lo tanto también debe crear trabajo, y ese protagonismo debe irlo adquiriendo en todos los ámbitos. En el sistema educativo, todo lo que se pone alrededor tiene que ser medios, asesoramiento, orientación para, no decirle lo que tiene que hacer. Hay que crear el espacio y los medios para que sea la propia persona la que vaya viendo su camino. Podría obligar, entre comillas, a la gente de 16 o 17 años a hacer la mili del trabajo. ¿Es obligatorio para ustedes 6 meses trabajando en una empresa de lo que sea? Yo creo que es fundamental el que joven, pues vayan tomando conciencia de la sociedad en la que viven, de lo que cuesta hacer las cosas, de quién está detrás de cada elemento, de cada actividad, y de que esa persona, pues si quiere vivir socialmente y realizarse como persona, tiene que hacer cosas. Eso yo creo que tiene que ir en el ADN humano. Es decir, colocarnos en esa posición de que cada persona tiene que hacer su proyecto de vida y no estar dependiendo o pendiente de él. Primero, una apuesta por educar para emprender, centrado en los colegios, concretamente en enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato. En la ESO. En la ESO, para entendernos. Pero al mismo tiempo, a ser posible, con estos nuevos cambios de paradigma, inculcar la necesidad del esfuerzo mediante prácticas en empresas. De ahí la nueva formación profesional dual, emulando el modelo alemán, el finlandés, el austríaco, etc. De tal manera que pasa más tiempo aprendiendo en la empresa que en las aulas. Y ante una dificultad de acceso al crédito hoy, se abren nuevas vías alternativas de financiación para el emprendimiento. Entonces hay que buscar esos nuevos canales a través de la financiación para proyectos, perfeccionamiento en viveros y en incubadoras de empresas, ¿no? Y buscando sinergias entre lo que es la educación y lo que es la praxis empresarial. ¿Usted permitiría que su hijo menor de 18 años montara ya su primera empresa? Eso es lo que realmente tenemos que pensar, porque ese es el favorecimiento del espíritu emprendedor.